vengo de la miseria absoluta. Entonces, imagínate, Juliana, vivíamos en un pedacito de tierra alquilada donde no había casa. La pared de la derecha era la casa de la derecha, la pared de la izquierda era la casa de la izquierda, la pared de atrás era la cerca de los dueños atrás. En un cerquito y encima unas cañas picadas. Eso era el lugar donde vivíamos. Pero eso no es que lo cuento como con tristeza ni nostalgia, no lo encuentro como una vivencia rica, porque te enseña a luchar y te enseña a ver la vida desde otro punto de vista, ¿no? Más allá de los glamures, de las cosas traídas de Europa en aquella época. Todo el mundo se creía francés acá, ¿no? A pesar del color café de la piel, ¿no? De lo de aborígenes que tenemos también. Entonces, yo contemplaba la vida y ocurrió un hecho cuando yo tenía 7 años de edad, 6 años de edad, pues. Y entonces vivíamos en San Jacinto, ¿no? Mis padres alquilaban siempre también una tierrita en San Jacinto para ir a alquilar bicicletas. Las bicicletas se oxidaban rapidito allá. Y vivíamos de eso, de un taller de arreglar bicicletas y de alquilar bicicletas. Un día un señor que tenía un tanquerito que vendía el agua para la comida, vino un policía rural de aquellos tiempos, que ya no existen esos policías, y le pidió el dinero de la venta. Y entonces el señor le dijo: no tengo, yo le regalo el agua a estas familias. Y sacó una escopeta, esas de 2 cañones, y se la descargó frente a mí. Y lo mató así. Entonces yo contemplé esa actuación del final de la vida y el inicio de la muerte de mi amigo, ¿no? Que me recordó cuando mi mamá cogía las gallinas y las mataba, y también las gallinas se ponían así a estirarse, ¿no? Se ponían rígidas. Y lo quedo mirando y me dio una tristeza y me puse a gritar, a querer perseguir a la policía. Y mi mamá cogió y me agarró y me metió: vente acá, muchacho. Entonces, ese hecho me marcó fuertemente para ir hacia la contemplación del interior del ser. Claro, estábamos casi frente al mar, entonces todo el día me la pasaba contemplando cómo el agua, con las luces, construían diamantes líquidos, ¿no? Pedazos de sol que brillaban de oro, y transparencias del agua. Entonces me pasaba contemplando aquello y pensando en el porqué, ¿no? En el porqué. Y eso me generó un pensamiento, digo yo, o sea, como que me maduró de golpe, porque fue como que aquí se acabó la infancia y comienza otra etapa, ¿no? Para ir a la defensiva, para ir generar estrategias de supervivencia. Entonces, a partir de allí comencé a pensar diferente, ¿no? Comencé a dibujar. Ya a los 7 años yo estaba dibujaba fuertemente. No tenía libros porque pues en aquella época el único libro que teníamos en el Ecuador, la mayoría de los niños, era el escolar ecuatoriano, ¿no? Tener libros, enciclopedias traídas de Europa o de México, que había muchas impresiones hechas en México, eran muy caras. La gente tenía que pasar ahí 5 o 6 años pagando mensualmente todo su sueldo básico para tener una biblioteca, ¿no? No como ahora que tenemos el internet y entramos y la información del mundo está allí. Aunque creo que nos obliga a aprender otros idiomas para descubrir totalmente la información. No nos va a alcanzar la vida para descubrirla. Pero no tuve los libros. A los 9 años, recuerdo un amigo, Fabián Cruz, que ahora vive en Australia, me obsequió un libro del dibujo de contorno, escrito en inglés, pero me dedicó, eso aún lo conservo, ¿no? Ese, yo digo, es el libro de mi vida, ¿no? Que fue el único libro que tuve en la infancia. Recuerdo que a los 12 años me fracturé la pierna, el fémur derecho, me estrellé contra un poste de luz, o fue el poste de luz que se me atravesó, pero bueno, no, me quebré la pierna, ¿no? Recuerdo que publicitaba mucho ese libro, Las 1001 noches, ¿no? Y entonces
le pedí a mi mamá que me lo compre, ¿no? Entonces me lo compró y ese fue el segundo libro que tuve, ¿no? Comenzar a fantasear de esas alfombras voladoras y toda esa magia y ese Aladino que no sale de las puertas ni de la ventana, sino de una lámpara. Y todos esos cuentos infantiles que para qué son muy enriquecedores, ¿no? Alguien se me robó ese libro, no sé qué pasó, lo cierto es que desapareció, ¿no? Y nunca más se me ocurrió comprarlo, ¿no? Yo ya era un niño de 10 años de edad, yo me iba a los cementerios a pintar letras. Entonces contemplaba la muerte de cerca, ¿no? Casi veía como que en plena vida, era un niño, andaba con la muerte metida en mi bolsillo, ¿no? Y pintaba los nombres a las bóvedas, a las cruces, y la gente hacía cola para contratar a ese peladito que pintaba letras, porque tenía una caligrafía espectacular, ¿no? Entonces, a los 15 años yo ya estaba exhibiendo mis cuadros en Quito, uno de esos artistas que exhibíamos en ese evento de pintura, caricatura y témpera, que organizaba para el 6 de diciembre, para la fiesta de Quito, la municipalidad de Quito. Uno de aquellos artistas que exhibía ahí conmigo, que es de mi edad, que aún vive, es Luigi Stornaiolo. Él exhibía sus cuadros y yo también exhibía los míos. No era tan fácil el asunto, porque en aquel tiempo, o siempre, para entrar a esas galerías, pues hay un tribunal de admisión que te califica tu obra, y si no vale te lo dicen, señor, llévese su cuadro y hasta luego. Entonces, yo siempre tuve acceso, ¿no? Por suerte, a pesar de mi juventud, tuve acceso, y pues ahí comencé a pintar, como que diría popularmente, a lo bestia, ¿no? Pero no entró la poesía por la vía de los libros, realmente no. Entró lo poético sí, por lo visual de la pintura, ¿no? Por aquello de poner a danzar las pinceladas y construir belleza, ¿no? Entonces y esto es como cuando tú, Juliana, contemplas el atardecer, ¿verdad? Y sí, este atardecer de bronce quien lo pintó, y se va oscureciendo, va cambiando, una veladura oscura se va acercando hasta que aparece la noche, ¿no? Y entonces no hay un redactor, no hay un relator, no hay un maestro de ceremonia que está ahí junto al atardecer diciéndote, señoras y señores, con ustedes el atardecer, mírenlo bien, ¿no? Es en silencio. Entonces es un sentir poético, ¿no? Y ese es el común denominador prácticamente de toda mi obra artística, la pintura, la escultura, ¿no? Si tú contemplas una escultura mía desde todos los rincones, coges un fragmento, tiene formas poéticas, tiene cóncavos, convexos que danzan, ¿no? Formas que se encuentran, que explotan, se levantan, se abren, se cierran, se expanden, se comprimen. Entonces, esa manera de construir la escultura la utilizo también en la pintura. Entonces, lo mío brota por el sentir poético de la obra visual, de la obra de arte visual, ¿no? Y llego al extremo ya que la misma realidad la contemplo de esa manera, ¿no? Y siempre fue así, ¿no? Entonces contemplo la realidad, ¿no? Y veo a la gente, todo el mundo danza, ¿no? Hay un guión de palabras que no está escrito, pero que se dice, ¿no? Y eso es lo que hablamos en la calle. No es un texto aprendido, no, lo que hablamos lo decimos libremente, ¿no? Lo común. Y aquello yo lo he tomado siempre como un lenguaje poético también. Mis amigos de infancia, por el hecho de vivir en la extrema pobreza, mis amigos de infancia eran los hijos de las sirvientes de las casas. Vivían en pleno centro de la ciudad de Puerto Viejo, entonces todas las familias, todo el principado de Puerto Viejo, el principado entre comillas, como diría la escritora Jenny Estrada, ¿no? En tiempos de la llama, ¿no? Aquellas cholerías afrancesadas, ¿no? Entonces, ¿no? Y esa realidad la asimilaba,
pero yo lo miraba desde otra óptica. Ya era el jovencito artista, pues, ¿no? Y mis amigos eran, como dije, los hijos de las sirvientas, y yo me aprendía las historias que ellos vivían. No tenía un poeta referencial, no, era la existencia misma, ¿no? Y ser protagonista también directo de esa realidad, ¿no? Entonces, ya joven, a los 20 años de edad, la editorial Gregorio, aquí de Puerto Viejo, que era de propiedad primero de don Jorge Lor Giler, ¿no? Allí trabajaba don Ángel Villavicencio, plumillista reconocido. Antes de don Ángel Villavicencio, el plumillista excelente, don Jorge Lor Giler, muy buen artista. Y ocurre que don Villa renuncia al asunto, ¿no? Y andan buscando a un ilustrador gráfico, a un dibujante. Entonces me fui a probar y me cogieron rapidito de una. Allí comencé a dibujar, sí, pero así como una máquina, ¿no? Mañana, tarde, noche, era horas extras y todo, dibuja y dibuja, en tiempos donde no habían las computadoras. Yo prácticamente me pertenezco a un tiempo antiguo, ¿no? Soy prácticamente como una pieza de museo, ¿no? No se me notan los óxidos por ahí, pero bueno. Y dibujaba, entonces llegaban muchas publicaciones. Era barato aquel tiempo publicar en Ecuador. Llegaban publicaciones de Perú, de Colombia. No recuerdo los títulos, porque ya mis neuronas ya andan canosas por ahí también. Entonces, ¿no? Pero hice mucho diseño gráfico, muchas cuadricomías, muchas portadas, ilustraciones. Hacía las letras a mano, con plumilla. No habían computadoras, como dije, ¿no? Y aquello se imprimía, ¿no? Ahí pasé casi 10 años como ilustrador gráfico, y claro, pasaban muchos poetas, muchos libros de poetas. Recuerdo el que más recuerdo es de Nelson Estupiñán Vaz, ¿no? Esmeraldeño, un poeta realmente enorme, un poeta que creo que vive los tiempos antiguos de su negritud, ¿no? De mi negritud, también digo yo, porque mi abuela fue negra, ¿no? Y de Colombia. Entonces, siempre recuerdo la palabra de Nelson Estupiñán Vaz, un poeta que ha sido traducido a muchos idiomas, al ruso, al alemán, muchos idiomas, reconocido en el mundo entero. Entonces, él hace un canto con su palabra que es música profunda, ¿no? Y te evoca y te hace sentir la negritud aquella a la que la gente regularmente no está acostumbrada a acercarse, a sentir ese latido, ese tambor del corazón que tiene el hombre y la mujer negra, ¿no? Y toda la riqueza en su cultura, ¿no? Entonces, eso nos hace falta unificar en el país, descubrirlo. En este momento tenemos a dos campeonas olímpicas negras, hermosas, bellas, las negras más bellas y más fuertes del planeta. Yo siempre pienso que tenemos que contemplarnos a nosotros mismos, contemplarnos en el espejo del rostro del otro, no en el espejo de nosotros mismos. Yo siempre escribí, ¿no? y los tenía mis poemas desperdigados donde quiera en mi taller, ¿no? Porque tengo tantas cosas en mi taller que no tengo capacidad de almacenaje. Todo lo que es almacenaje está reventado ya. Y no quiero botar nada porque todo me sirve. Entonces mis poemas andaban rodando por el piso, por donde quiera. Un día los recogí. Ocurre que la única funda que encontré era una funda de basura, una funda negra. Y como a veces mi vida es a velocidades extremas, porque tengo que abarcar 3 campos, ¿no? Andar en la poesía, andar en la pintura y en la escultura, que la escultura es un mundo totalmente distinto a la pintura, es otra cosa, ¿no? Y por andar a esas velocidades escuché que venía el carro, el basurero, y veo esa funda, la cojo y salgo corriendo, la tiro al carro, cerré la puerta y me fui. Y 15 días después, yo boté más de 30 años de poesía. Yo lo boté, dije, fui a buscarlo y efectivamente lo había mandado a la basura. Yo pensé, ¿será que mis poemas
no merecieron nacer? ¿No? ¿Será que iban a morir cuando comenzaban a caminar? ¿No? ¿Será que nadie lo iba a leer? ¿No? Pero bueno, ese fue su destino, ¿no? Una funda negra de basura, ¿no? Pero seguía escribiendo, ¿no? Seguía escribiendo y después yo dije, no, ya tenía una serie de poemas y publiqué mi primer poemario, se llama Boceto. Y le puse este nombre porque este nombre es lo primero, es el fosforito, la primera candelada, ¿no?, que brota en toda obra de arte que yo ejecuto, ¿no? Voy a escribir un poema, salen 4 palabras y a partir de allí, ¿no? Y voy a hacer una pintura, salen 4 palabras y a partir de ahí, 4 líneas y sale ahí. Lo mismo en la expresión escultórica, ¿no? Entonces, tiene una particularidad, ¿no? Porque esta es la persona que se lleva el libro, pues yo cojo y hago un dibujo flash, rapidísimo. Entonces la persona se lleva una obra de arte, pues, hecha ante él mismo, ¿no? La persona que se lo lleva, ¿no? Se lleva una obra de arte, es una manera diferente de hacer una portada, ¿no? Por eso la portada está así. Por eso está en blanco, ¿no? Está en blanco, sí. Y francamente, Juliana, si tú ves a manera de presentación, yo me puse a pensar a quién le digo que me escriba la introducción, ¿no? Y yo dije, oye, me he sacado la remadre trabajando en arte. ¿Quién se merece escribir sobre mí? Va al carajo, lo escribí yo mismo. Entonces, ahí apareció esto, que más que introducción, es un poema también. Es un poema que inicia limpio la palabra, y a medida que va transcurriendo el poema, el texto, se va ensuciando. Introducción. Escribir en el horizontal músculo del silencio, en la línea vertical de semilla al caer, en el simple alfabeto escrito en espirales de inmensidad. Escribir sin prisa, con la mirada lenta, buscando ausentes voces apagadas. Escribir indocumentado para volar, hacerlo perdido en la frontera de la nada. Escribir en la piola de anclar lejanos veleros, en el pañuelo que un día agónicos ojos secaron. Escribir en hojas de otoño con las manos frías, en el libro azul de la sal de la memoria, hojarasca rápida de oro antiguo y fresco. Escribir simplemente breve ave posada en una línea, en la partitura del cuaderno del horizonte, en la poética vejez de la incógnita dama retratada, en el vuelo extraviado de la nostalgia, en la línea prófuga de la noche ebria, en los puentes eternos para alcanzar sus besos, en el ropaje agitando los correos del viento. Escribir en la sencilla danza de la espiga, en las puertas y ventanas que cartas abren, en tatuados muros que nadie lee ni ve. Escribir con palabras intrascendentes, verbo producto frágil, palabras embaladas, etiquetadas, ganga y baratija de palabras, poema producto de consumo masivo, obesa franquicia recetada de un verso. Palabras rasuradas, maquilladas y registradas. Escribir sobre el mugre sin identidad de la calle, a contravía, contrarreloj, vigilados entre la mazamorra de la gente que humea la prisa, inventando el amor en desuso. Escribir sobre la belleza de segunda mano tuya, extendida sobre la tierra usada en mi cuerpo, en la húmeda arena de la playa dibujada, donde el amor hace el amor con el amor. Escribir en la penúltima esquina donde cuelgan los huecos de mis zapatos, donde la tristeza vende flores postizas al peor postor. Escribir la palabra pueblo, calle y camino en sucios papeles que a nadie importan. Palabra intestinal y vacía del hombre y el hambre, donde la carcajada mastica carajos y gargajos, donde el día es un cigarrillo deshuesado y escupido, donde la puta vida es una fulana en bancarrota, donde la felicidad es un cartel riéndose de ti. Escribir cartas que don nadie, presunto poeta anónimo, a nadie escribió, el presunto autor. Gracias.